Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos acá transmitiendo en vivo lo que el Señor ha puesto para esta noche. Y es que, como todos sabemos, estamos viviendo tiempos peligrosos, así dice la palabra. Y una de las cosas que representan un peligro en estos tiempos es el engaño y la confusión. Recordémonos que el Señor nos advirtió, ¿verdad? En su palabra, y lo podemos ver en Mateo 24:4, que dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay ciertas advertencias que son para este tiempo que estamos viviendo. Y entonces, cuando a nosotros nos es advertido algo, tenemos que ponerle mucha atención, porque si el Señor está diciendo que miremos, o sea, que estemos atentos, que nadie nos engañe, es porque en el ambiente va a haber un espíritu de engaño y con facilidad nosotros podemos caer en ese engaño. Entonces, hay una confusión también entre lo falso y lo verdadero. El Señor dijo que iban a haber falsos profetas, falsos cristos, y nosotros tenemos que establecer cuál es la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Fíjense que en los bancos, cuando van a, cuando les enseñan los billetes falsos, no les enseñan no se enfocan tanto en el billete falso como se enfocan en el verdadero. De manera que cuando llega el falso, ellos inmediatamente identifican que no es el verdadero. Y nosotros tenemos que ser enseñados en todo esto para no caer en el engaño. Como les estaba diciendo, lo que se está moviendo en este tiempo, de acuerdo a esta escritura, es el espíritu de engaño y el espíritu de confusión. Ahora, fíjense que hay cosas, hoy estamos en la tecnología y los avances han logrado que muchas empresas se dedican a hacer imitaciones, a hacer copias de ciertos productos de marca, ¿verdad? Entonces, los que conocen verdaderamente el original, pues no son engañados. Pero cuando uno no conoce el original, pues fácilmente cae con una imitación. Entonces, hay muchas cosas que son parecidas, pero el que conoce lo verdadero no es tan fácilmente engañado. Fíjense que obviamente entre los más afectados desde la antigüedad han sido los de la industria del oro, porque existe un metal que se llama pirita, y ese metal le llaman oro de los bobos, y es bastante común encontrarlo. Por eso es que a veces se encuentran piezas supuestamente de oro, pero mucho más baratas. Y a primera vista, pues puede parecer que tienen algunas características del oro, pero al inspeccionarlos de cerca se va a ver que son muy diferentes. Lo interesante es que donde hay pirita, hay oro, solo que el oro es mucho más escaso. Entonces los imitadores utilizan la pirita, que como hay un montón, es mucho más barata, para fabricar piezas. Y fíjense que hay un montón de piezas de joyería fabricadas con pirita y parecen de oro, y mucha gente ha sido engañada. Pero fíjense que el término pirita viene del antiguo piros, que significa fuego. Y es que la pirita desprende chispas cuando es golpeada. Miren, esto parece
es un dato interesante. Dice que cuando la golpean desprende chispas y por eso es que le dicen pirita, porque viene de fuego, porque desprende fuego, ¿verdad? Así como desprende el hierro y otros metales. Pero ¿por qué desprende chispas? Por su dureza. Y es algo que la diferencia mucho del oro verdadero. Cuando una persona, a mí me pareció cuando leí esto, que cuando una persona no es genuina, cualquier golpe de la vida va a echar chispas a causa de su dureza, porque el auténtico ya no tiene tan duro el corazón. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar nosotros el oro de la pirita? El oro tiene una dureza Moss, como así lo estudian los joyeros, los que trabajan el oro, de 2.5. Mientras que la pirita, para que veamos la relación, tiene una dureza de 6.5. O sea, la diferencia de dureza es bastante. Y fíjense que el oro no raya ni siquiera el cobre o el bronce, porque no tiene esa dureza. Pero la pirita puede rayar a la mayoría de los metales, así es de dura. Y cuando lo vemos en términos de comparaciones con los falsos cristianos, el falso cristiano tarde o temprano se diferencia por la dureza y porque lastima a los demás sin ningún remordimiento, con palabras, con actitudes, con acciones, ¿verdad? Y pues cuando el Señor nos habla que miremos, que no seamos engañados, nos está advirtiendo que no podemos equivocarnos. Y fíjense que yo no sé si ustedes alguna vez han confundido una cosa con otra, pero a mí me pasó hace varios años. Fíjense que en la oscuridad uno fácilmente se puede equivocar, porque como dice el dicho común, ¿verdad? En la noche todos los gatos son pardos. Nosotros ya estábamos con prisa para salir a la iglesia y yo tenía 2 pares de zapatos idénticos, pero de diferente color. Y entonces agarré me puse los zapatos, salí corriendo, Guayito ya estaba, vámonos, y nos fue. Cuando ya tenía un buen rato de estar en la iglesia, no sé cómo cruzo la pierna y me voy dando cuenta que me equivoqué. Los vi parecidos, mas no iguales, ¿verdad? Y me llevé un zapato azul y uno café. ¡Ay! La tragedia, yo no hallaba ni qué hacer, pero bueno, gracias a Dios lo solucioné porque Javier, que todavía no se había casado, estaba todavía en la casa y me hizo favor de llevarme los otros 2 zapatos. Pero así como yo me equivoqué porque no vi bien, porque estaba en lo oscuro, ese es el peligro de este tiempo, que las tinieblas hacen su labor de oscurecer nuestra mente de tal manera que podamos ser engañados, que podamos ser confundidos. Y Jesús nos contó una historia acerca de una confusión. Y se trata de la confusión entre 2 plantas que se parecen mucho. Como sucede con todas las historias que contó Jesús, pues no se trata simplemente de una historia interesante, más bien tiene cosas muy interesantes. Todas las parábolas tienen una gran enseñanza y tienen muchas cosas en las cuales nos tenemos que fijar. Y vamos a ver cómo el Señor nos cuenta la parábola del trigo y la cizaña. Y yo los invito a preparar su corazón y su mente para entender la verdad que Dios enseña en su palabra,
para que podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Entonces, abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 24 al 30. Y dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, fíjense que aquí es importante notar que esto lo estamos viendo en el Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo presenta a la persona de Jesús como el rey legítimo de Israel. Y él trata abundantemente en este Evangelio acerca del reino. Entonces, Cristo es el rey prometido a la nación de Israel. Y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento aparecen aquí en el Evangelio de Mateo. Ahora, yo quiero que ustedes noten la importancia que tiene para Jesús el reino de los cielos. Él habló muchísimas veces y en muchas parábolas acerca del reino de los cielos, porque solo en ese tiempo de predicación en la playa, él predicó esto en la playa, Jesús les habló de 2 parábolas en las cuales el tema central fue el reino de los cielos. Y a través, pues, de diferentes parábolas, el Señor estaba enseñando sobre diferentes aspectos del reino. Entonces dice la palabra que cuando se fue toda la gente, les explicó a sus discípulos las primeras parábolas. Y después les contó 5 parábolas sobre la similitud del reino. Entonces, hoy vamos a referirnos a la parábola del trigo y la cizaña, porque estamos hablando de establecer diferencias. Pero, como les dije, en una parábola nosotros necesitamos ver muchas palabras y analizarlas porque nos van a dejar una enseñanza. Entonces, todos nosotros necesitamos conocer el mover del reino. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino del Señor, ¿verdad? Y en el mover del reino, una de las cosas importantes que hay y que se enseña en esta parábola es el tema de la siembra. Y en una siembra vamos a ver que hay ciertos elementos. En primer lugar, hay campo. Para sembrar se necesita un campo. Hay semilla, hay trabajo, hay un enemigo, hay fruto, hay siervos y hay ciclos. Entonces, analizando ya la parábola, ¿verdad? Entonces Jesús nos cuenta la historia del dueño de un campo que decidió sembrar semilla. Ya vimos campo, siembra, semilla. Pero no cualquier semilla, dice que semillas de trigo en su terreno para tener una buena cosecha.
Sin embargo, mientras todos dormían, un enemigo llegó sigilosamente y sembró otras semillas entre el trigo. Las semillas que el enemigo sembró eran de una mala hierba llamada cizaña. Miren, los agricultores le tenían pánico a la cizaña porque si se descuidaban, la cizaña les echaba a perder toda la cosecha del buen trigo. Y vamos a ver por qué. Entonces vemos en esta parábola que llega un enemigo y entre la semilla de trigo se le ocurre llegar a sembrar cizaña. Y fíjense que cuando la cizaña brota, la cizaña se parece mucho al trigo. A simple vista, cuando están brotando es imposible distinguir cuál es trigo y cuál es cizaña. Entonces, cuando la planta es más madura, entonces es cuando empiezan a aparecer las diferencias. Sin embargo, para esas alturas, las plantas de cizaña y de trigo ya se entrelazaron en las raíces porque crecen juntas. Los siervos del dueño del campo vieron crecer las plantas juntas y se dieron cuenta que había cizaña y que alguien la había llegado a sembrar ahí entre el trigo, ¿verdad? Le fueron a avisar al dueño y él rápido se dio cuenta que era un enemigo el que le había venido a arruinar su cosecha. Ahora, algo que es interesante y que enseña esta parábola es que al Señor le interesa que no se dañe el trigo. Porque cuando los siervos fueron y le preguntaron si él quería que ellos pasaran por el campo arrancando todas las plantas de cizaña, como ya estaba grande, se notaba la diferencia entre las plantas de cizaña y las plantas de trigo. Pero el dueño se dio cuenta de lo que podía suceder. Y entonces, como las plantas ya habían crecido y sus raíces se habían entretejido, miren lo peligroso y lo que el enemigo puede llegar a hacer cuando llega a plantar infiltrados dentro de los cristianos, ¿verdad? Esa es la cizaña, que puede echar a perder el trigo y que se enraiza con ellos, ¿verdad? Entonces, el dueño del campo, lo que le interesa es que no se eche a perder el trigo. Entonces, las dos plantas, él dice que crezcan juntas, pero en el día de la cosecha se van a separar. Y entonces ahí dice que los segadores van a juntar la cizaña en manojos y la van a quemar. Y después van a recoger el trigo para guardarlo en el granero del dueño. Entonces, aunque las dos plantas iban a crecer juntas durante un tiempo, va a llegar el momento en que los expertos las van a poder separar. Entonces, leamos ahora la explicación que nos da Jesús de esta parábola en los versos del 36 al 43. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Mire qué interesante esto. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Entonces aquí, ¿qué podemos aprender? En primer lugar, que existen hijos del reino e hijos del diablo. Y que el diablo agarra a sus infiltrados y los quiere meter dentro, en la congregación de los hijos del reino, para dañar la cosecha, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice el enemigo que la sembró, dice, es el diablo. El Señor no andaba con rodeos, les dijo quién era.
La ciega es el fin del siglo, o sea, entendemos los ciclos que hay de tiempo, que aquí es llamado siglo, que lo que hemos aprendido que se llaman los aiones de Dios o los ciclos de Dios, el tiempo de Dios, ¿verdad? Y se está refiriendo al final de los tiempos. Y los segadores, o sea, los expertos son los ángeles. Nosotros no podemos discernir quiénes son cizaña y podemos echar a perder a los hijos del reino. Entonces dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que esta cizaña llega a infiltrarse. ¿Para qué? Para servir de tropiezo y para hacer iniquidad. Mire qué tremendo es esto. Vamos a continuar acá. Verso 42. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces Jesús nos está explicando el significado de los detalles importantes de esta parábola. Como en la mayoría de las parábolas, no todos los detalles son importantes. Por ejemplo, en esta parábola, Jesús no le da mucho significado a los siervos del dueño, solo son parte de la historia para que sea más real. Otra cosa que es importante es que cada parábola tiene su propia interpretación. Y los detalles de diferentes parábolas no siempre significan lo mismo. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, fíjese, también está hablando de siembra. Y de los suelos, la semilla representaba la palabra del reino. Aquí, ¿qué representa la semilla? Los hijos del reino, ¿verdad? También es interesante que en la historia que Jesús contó, el sembrador es el dueño del campo. O sea, esto indica que Jesús, el sembrador, es también el dueño del reino. En otras palabras, Jesús es el dueño legítimo del mundo. El diablo solo es príncipe de este mundo, pero temporalmente, porque tiene un destino ya determinado, ¿verdad? Y este detalle quiere decir que Jesús es Dios, porque Dios es el dueño de todo. Entonces, vemos que el sembrador es el dueño, que esta ya la vimos. Perdón. Entonces, aquí vemos que en este mundo solo hay dos clases de gente: los que pertenecen al reino de Dios y los que siguen bajo el poder de Satanás, que son enviados por él, manejados por él, con el propósito de servirnos de tropiezo. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a discernir quiénes son falsos y quiénes son verdaderos, porque van a parecer verdaderos. El Señor también los llamó lobos con piel de oveja, o sea, disfrazados de buenos, ¿verdad? Entonces, fíjense que Jesús no deja el término medio. O son hijos en este mundo, solo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que pertenecen al reino de Dios y los que todavía están controlados por el enemigo. Entonces suena feo, ¿verdad? Y algunos pensarán, bueno, yo no soy religioso, pero no soy tan malo. Tal vez no pertenezco al reino de Dios, pero tampoco soy de Satanás. Qué bueno fuera, pero el que no está con el Señor está contra él.
Y él así lo dijo claro, y eso es lo que aprendemos a través de esta parábola. Y el Señor se refiere claramente, o pertenecemos a su reino o somos cizaña, ¿verdad? Eso es lo que nos está enseñando esta parábola. Entonces, hoy en día, mis amados, hay mucha imitación de cristianos. Y aquí es donde el Señor nos hace la advertencia que vimos en Mateo, al inicio del estudio. Hay imitaciones y hay cristianos verdaderos. Pero nosotros no somos los llamados a juzgar porque eso daña al trigo. Ahora, hay algo muy bueno aquí, que nosotros podemos dejar, en realidad, de pertenecer a la potestad de las tinieblas, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos trasladados del reino, de la potestad, o sea, del derecho que el enemigo tenía sobre nosotros, al reino de su amado Hijo. O sea que nosotros no podemos como decidir que vamos a señalar, no, este es hijo del diablo, porque en algún momento puede ser sacado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso es que él no dijo que fueran los siervos, sino que los ángeles. Y fíjense que aquí es donde viene una situación delicada, que todo ciclo tiene un fin. Y así dice la palabra, así será el fin del siglo. Jesús nos dice que viene un día, porque todo ciclo tiene un fin, en que se separarán finalmente el trigo y la cizaña, y los ángeles van a recoger a todos los que no están en Cristo y los que hacen pecar a otros, y van a recibir su justo castigo de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Verdad? Dice que la cizaña será echada en el fuego. Por eso es importante, es imperante la evangelización. Que nosotros le contemos a todas las personas lo que Jesús ha hecho en nosotros, porque no sabemos que tal vez en este momento no es un hijo de Dios, es un hijo de las tinieblas, pero puede salir de esa potestad, ¿verdad? Y nosotros le podríamos echar a perder si lo etiquetamos, ¿verdad? Entonces, los justos, los justificados, dice, brillarán en el reino. Esa es una promesa para nosotros, porque brillaremos como el sol en el reino del Padre. Entonces, ¿qué lecciones importantes podemos sacar de aquí? Hay dos importantes, que a veces nos preguntamos, y a veces la misma gente que no conoce de la palabra le pregunta a uno que por qué el Señor permite a la gente mala, por qué no los elimina, ¿verdad? Y lo que el Señor nos dice es que los que definitivamente sean hijos del malo, pues obviamente van a recibir su justo castigo. Pero el Señor sí advierte que un día va a pasar. ¿Y qué pasaría si lo hiciera hoy mismo? Se podrían echar a perder muchos que posiblemente en este momento no son hijos de Dios, pero que van a llegar a salvarse. Incluso los que no han sido restaurados. Mientras tanto, obviamente,
A veces es difícil distinguir entre los hijos del reino y los hijos del maligno. ¿Por qué? Porque la iglesia ha permitido que el mundo entre a la iglesia. Entonces usted ve, como por ejemplo, los que tengo ahí en pantalla, es un grupo cristiano que no se diferencian en nada a los músicos del mundo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos llamados en este tiempo a infiltrarnos nosotros en el mundo y rescatar a los que están en tinieblas y no al contrario, ¿verdad? Que es lo que enseña este estudio. Entonces, yo creo, por ejemplo, que a través de lo que hemos visto, que definitivamente nosotros no somos los llamados a señalar, este es del reino y este no. Definitivamente eso es lo que el Señor nos está advirtiendo y tenemos que ser muy cuidadosos. Hay gente que tiene la tendencia de andar señalando a los siervos, de andar señalando, este no está bien, este está mal, este no predica correctamente, mejor ore para que si esta persona está mal, en determinado momento le entregue su vida a Cristo, porque a lo mejor podemos rescatarlo de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Fíjense que tampoco podemos conocer nosotros el estado de nuestro propio corazón, porque ese solo Dios sabe qué tanto influye todavía el enemigo en nosotros. Si estamos realmente ya viviendo las enseñanzas, recordemos, mire, yo esta tarde hablaba con una persona y le decía que una de las cosas más difíciles que el Señor le pone y el reto más grande que tiene todo cristiano es el de poder amar a sus enemigos. Pero cuando uno lee la palabra del Señor, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, uno y medita en eso. Ahí dice la palabra que uno debe de amar a sus enemigos, de perdonar a los que lo ofenden, de bendecir a los que los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. O sea que nosotros estamos encaminados, pero si no hemos llegado a este nivel, no le estamos dando honra al título de hijos. Y aquí es donde muchos estamos estancados, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no hemos entregado totalmente nuestro corazón, no lo conocemos. La palabra de Dios nos dice ahí en Jeremías 17, 9 y 10 que el corazón del hombre es perverso, ¿verdad? ¿Y quién lo conocerá? Entonces nosotros también tenemos que aprender a permitir que el Señor sea el que escudriñe nuestro corazón, como le decía David, ¿verdad? Escudriña, oh Dios, mi corazón y mira si hay ahí iniquidad. ¿Por qué? Porque si lo vemos nosotros podemos hacer chanchullo, ¿verdad? Y decir, no, pero si yo estoy bien, no, yo tengo razón de no perdonar a este, o de no aceptar al fulano, o de aborrecer al mengano. Pero realmente, si queremos ser hijos de nuestro Padre, tenemos que dejar que Él vaya sanando, que Él vaya evaluando y vaya haciendo los cambios que sean necesarios. Algo que también aprendemos acá es que todos los ciclos se abren y se cierran. Y hoy estamos viviendo en el ciclo o en el ayón de la dispensación de la gracia. ¿Cuándo se abrió ese ciclo? Cuando Cristo Jesús entregó su sangre al Padre para que todos los que creamos en Él seamos lavados en esa sangre y no nos perdamos, para que nuestros pecados puedan ser borrados y seamos aceptos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, ese ciclo
ese ayón, ese tiempo se va a cerrar. Y hoy estamos viendo que ese tiempo se está acercando. Y por eso Dios en este tiempo está acelerando la restauración. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, en ese día que se está acercando, en ese tiempo, todos los secretos van a ser revelados. Y estaremos nosotros preparados para la llegada de ese día. Jesús nos dice que los hijos del reino son los que han sido plantados por Él. En otras palabras, la forma de ser un hijo del reino es entregar toda tu vida a Jesús. Es recibir el perdón que Él ofrece, es recibir todos los beneficios que se ganaron en la cruz como sanidad, liberación y un cambio total de vida. Y Jesús compara esa vida con el trigo. Entonces, rápidamente vamos a ir avanzando. Vamos a ver las características del trigo. Fíjense que el trigo tiene una característica que nace en cualquier tipo de clima. Se adapta a toda circunstancia. Es una planta que da muchos recursos para beneficiar a los que la poseen. O sea, estamos llamados como trigo que el Señor está enseñando que somos nosotros, estamos llamados para beneficiar a los que nos rodean, no para ser servidos de ellos, sino para nosotros beneficiarlos. Está destinado para llegar a ser pan. Y aquí no voy a entrar en el proceso del pan, pero es el proceso que la mayoría de nosotros tenemos que pasar. Y está doblado, agobiado por la carga que lleva. Entonces, ¿qué quiere decir estar doblado? Que el verdadero Hijo de Dios es manso y es humilde de corazón, ¿verdad? O sea que no tiene arrogancia. En cambio, vamos a ver las características de la cizaña. La cizaña parece que tuviera fruto, pero no tiene. Lo que tiene es un grano negro amargo que se hace polvo y si se llega a mezclar con la harina, la arruina, porque la amarga, ¿verdad? Entonces, esto podría ser como muchos que aparentemente lo que tienen son fama y renombre y se mueven tal vez en dones, pero no necesariamente tienen fruto. Por eso el Señor dijo, muchos falsos profetas y falsos cristos, o sea, falsos ungidos van a aparecer, pero eso no quiere decir que ¿cómo se llama? Que sean verdaderos, porque dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, la cizaña pareciera tener fruto, pero no tiene. Siempre está erguida. La cizaña siempre está recta. O sea, tiene orgullo y arrogancia. Los falsos siempre van a ser orgullosos y arrogantes. La cizaña no pesa. Quiere decir que son vanidosos, son superfluos, son vacíos, ¿verdad? Y otra característica es que es muy venenoso. El falso cristiano, o sea, el que está imitando ser cristiano, por lo general es venenoso. Murmura, calumnia, difama a otros sin temor de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el enemigo logra sembrar cizaña? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta parábola, dice que sembró la cizaña mientras los hombres dormían. Y dormir es estar en un estado de reposo, de inconsciencia. Y por eso él dice, miren, porque el que mira está despierto, está vigilante. Nosotros no podemos descuidarnos en este tiempo, porque cuando uno está dormido pierde la sensibilidad.
y se descuidan los sentidos. Entonces, Satanás espera los descuidos para sembrar la cizaña. Y ahí es donde muchas jovencitas y jovencitos han caído en las garras de los falsos cristianos que solo llegaron a atraerlos, a hacerse pasar por cristianos, disfrazados de cristianos, los enamoraron, se casaron y después viven infiernos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano salió que no era trigo, sino que era cizaña, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos depender de los sentidos naturales, pero necesitamos que el Espíritu Santo los agilice. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la cizaña? Primero, la cizaña pretende contaminar nuestro corazón. Y la figura de los hijos del malo se refiere a la influencia que puede ejercer el enemigo sobre personas que no le han rendido todas las áreas de su vida y de su corazón al Señor. ¿Y cómo nos damos cuenta? Recordémonos que cuando la cizaña fue sembrada como figura en medio de nosotros, nadie logra darse cuenta hasta que aparece el fruto. Así, cuando ha sido sembrada cizaña en el corazón, nadie se da cuenta, sino solo la persona que fue contaminada, porque ella sabe muchas veces lo que está sintiendo, y tal vez está sintiendo ira, tal vez es muy susceptible, tal vez es muy delicada o muy caprichosa. Esto quiero y esto voy a alcanzar, ¿verdad? Y la persona lo sabe. Pero ese fruto tarde o temprano se va a manifestar y hasta que se manifieste el fruto, se identifica la cizaña. Por eso es que es tan importante y lo insistimos tanto en el ministerio, ¿verdad? De que nosotros seamos ministrados, que busquemos la ayuda para poder rendir todas las áreas de nuestro corazón. Fíjense que una de las contaminaciones más grandes que hace la cizaña, como es venenosa, ¿verdad? Es que comienza a afectar a otros y generalmente a los que están cerca de nosotros. Y el Señor también advierte acerca de la amargura, porque el fruto ese que les digo que saca la cizaña es amarguísimo y puede amargar toda la harina. Y aquí en Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, otra vez mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué hace la cizaña? Hasta un dicho hay, meter cizaña, ¿verdad? Contaminar, causar división, poner a unos contra otros. Ay, tenga cuidado con fulano porque ya dejan esa raicita. Ya cuando usted mire al fulano o a la fulana, ya va a pensar mal de ella, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser cuidadosos en eso. Y los contaminados, pues tienen varias características, pero entre las principales, culpan al Señor directa o indirectamente por todo. Mire cómo dice el verso 27 de la parábola que leímos. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y aquí vale la pena que analicemos la actitud de esos siervos, señaladores, sin amor por las almas, y quieren hacer responsable al Señor, al ministerio, a los pastores. Ay, no es iglesia, es que los pastores no hacen, los pastores no vuelven, no dicen, no, ¿verdad? Yo quisiera de verdad que usted, si alguna vez ha pensado así, le abra su corazón al Señor y le diga que le saque esa semilla que un día le fue sembrada.
porque eso no le va a traer a usted ninguna bendición, ¿verdad? Y él, acordémonos que él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Pidámosle al Señor que si hay semilla de cizaña sembrada en nuestro corazón, que la arranque, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la solución? En primer lugar, velar en oración. Ese es el arma más poderosa que nosotros tenemos como cristianos y así no le damos lugar al enemigo. Lo segundo es someter la carne. Miren, la carne es bien traicionera, hay que crucificarla, negarle sus deseos. Si usted es de las personas que no le niega nada a su alma, comience a hacerlo porque quiere decir que usted está todavía muy vivo y la carne lo va a traicionar, ¿verdad? Eh, lo tercero es abrir por completo su corazón para que salga toda tiniebla. Lo cuatro, buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Entonces, recordémonos la primera imagen de esta presentación, que el enemigo tiene más influencia en los falsos que en los verdaderos. Si usted todavía tiene mucha influencia del enemigo, tiene que sacar lo que todavía es tiniebla y entregárselo al Señor para que usted sea una persona que agrada al Señor. Así que en esta noche, mis amados, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que todo aquello que está en nosotros que no le agrada, que todavía sea cizaña, que todavía no ha sido restaurado, salga, porque nosotros no queremos ser falsos, sino que queremos ser genuinos, queremos ser verdaderos, queremos ser ese oro, como el Señor Jesús dijo. Ahí viene el príncipe de este mundo, pero en mí nada tiene. Así que, mis amados, vamos a orar. Padre bendito, en esta hora vengo presentando delante de ti mi corazón, pidiéndote, Señor amado, que tú escudriñes todo aquello que no te agrada, porque mis pensamientos no te son ocultos. Y muchas veces nosotros no sacamos lo que verdaderamente tenemos dentro y caemos en la levadura de los fariseos, la de la hipocresía. Nos reímos, sonreímos, hablamos, pero el verdadero sentimiento lo dejamos escondido. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú vengas a limpiar, Señor, nuestros corazones. Que todo lo que no te agrada, todo aquello que estorba nuestra vida, sea quitado, sea arrancado, Señor. Y que tú, mi Dios, tomes control de cada uno de nosotros. Te alabamos, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que, que tú hagas la obra, extraña obra en cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Clamo que tu Santo Espíritu, ahí donde están mis hermanos, ahí haya un mover transformador, un mover de tu Espíritu que nos convenza de todo lo que necesitamos para poder cambiar. Gracias, Señor, por la obra, extraña obra que tú haces, mi Dios. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos reciba en esta hora ese poder de lo alto, esa luz divina, para poder entregarte día con día todo aquello que sabe que está dentro y que está siendo un estorbo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que aprendemos a través de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
Mis hermanos amados, que el Señor les bendiga y les guarde y, y que podamos vernos el día domingo, 10:30 de la mañana. No se pierda la alabanza, es una gran bendición estar en el servicio presencial. Obviamente, si usted no está en Guatemala, si usted está enfermo, pues bienvenido a la transmisión virtual que se hace por medio de Facebook eh, en la plataforma del Ministerio del Alfarero. Que el Señor le bendiga, mis hermanos amados, y primeramente Dios, nos estamos viendo el día domingo. Muchas bendiciones para todos.